Hace 2 años, mi padre me desheredó por un mensaje de texto. 14 horas antes de mi boda, mi celular vibró con 6 palabras que nunca voy a olvidar. Después de eso, mi madre, mi hermano y 3 tías me dieron la espalda. Todo por culpa de 4 nombres que me negué a poner en la lista de invitados. 4 nombres. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que mi abuela me había dejado algo guardado. Y cuando mi padre volvió pidiendo mi firma en un documento, yo respondí con 4 palabras que destruyeron su plan de jubilación. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Camila Herrera. Tengo 32 años. Y durante la mayor parte de mi vida, fui la hija que siempre decía que sí. Sí cuando mi padre pedía que fuera al cumpleaños de sus hijastros en otra ciudad. Sí cuando Renata, su nueva esposa, necesitaba que me quedara con los niños el fin de semana. Sí cuando mi familia entera esperaba que yo renunciara a mis propios deseos para mantener una paz que, en el fondo, nunca fue realmente mía. Crecí siendo esa persona, la que no crea conflictos, la que se aguanta lo que tenga que aguantarse, la que aparece cuando llaman, incluso sin haber sido llamada con cariño de verdad. Mis padres se separaron cuando yo tenía 16 años. Fue de esas separaciones silenciosas, sin gritos, sin platos rotos. Solo mi madre explicándome una mañana de sábado que papá se iba a vivir a un departamento cerca del Zócalo, en el centro de la Ciudad de México. Mi hermano menor, Memo, lloró a escondidas en el baño. Yo no lloré. Me puse a lavar los trastes como si fuera un día normal. Mi padre, Roberto Herrera, no era un hombre malo. Era controlador, exigente, del tipo que esperaba que las cosas se hicieran a su manera sin mucho espacio para negociar, pero estaba presente. Iba a mis festivales de la escuela, me ayudaba con matemáticas aunque odiaba la materia, y me llevaba cada mes a visitar a la abuela Concha, su madre, en Cholula, a un par de horas de distancia. La abuela Concha era el tipo de persona que llena cualquier habitación con una presencia cálida solo con entrar. Casa pequeñita, jardín lleno de hierbas de olor que cultivaba con un cuidado casi religioso, y un tazón de dulces de leche sobre la mesa de la sala que nunca estaba vacío. A todos les decía mi cielo, incluido el cartero. Era la única persona en mi familia que nunca le puso condiciones al afecto que sentía por mí. Cuando yo tenía 22 años, mi padre llevó a Renata a una comida de domingo. Ella era 10 años menor que él, de sonrisa fácil, voz alta y 4 hijos de un matrimonio anterior: Bruno, Leticia, Mateo y Sofía, con edades entre los 9 y los 4 años. Llegaron a nuestro departamento como una pequeña avalancha. La vida cambió rápido después de eso. Mi padre empezó a hablar de los hijos de Renata como si fueran suyos. Quería que yo los llamara hermanos, que les mandara mensaje en su cumpleaños, que fuera a sus fiestas infantiles, que me importaran de la misma forma que me importarían personas con las que hubiera crecido. Y yo fui. Cada vez que él lo pedía, yo iba. Manejé 2 horas para ver a Leticia en una pastorela de la escuela. Le compré un videojuego a Bruno que estaba muy por encima de lo que podía gastar ese mes. Cuidé a Sofía y a Mateo 3 fines de semana seguidos mientras mi padre y Renata se iban de viaje. Él nunca preguntó si yo quería hacer esas cosas. Solo asumió que lo haría porque, después de todo, yo siempre lo hacía. Renata era lista. Nunca me confrontaba directamente. Trabajaba a través de mi padre, alimentando pequeñas quejas a lo largo de los años, con la paciencia de quien sabe que el agua termina labrando la piedra si tiene tiempo suficiente. Cuando me perdí el cumpleaños de Bruno por una entrega urgente en el trabajo, ella le dijo a mi padre que yo no consideraba importante a su familia. Cuando tardé en responder un mensaje en el grupo de WhatsApp de la familia, ella lo interpretó como un rechazo. Cada evento al que no asistía, cada vez que mi propia vida tuvo que ser la prioridad, Renata lo guardaba. Construía un expediente invisible de resentimientos y se lo presentaba a mi padre como prueba de que yo nunca había aceptado a su familia de verdad. Mi padre me llamaba después de esas pláticas con la voz tensa, repitiendo palabra por palabra lo que ella había dicho, y yo me explicaba, me justificaba, intentaba ser razonable. Pero la conclusión era siempre la misma: o estaba totalmente dentro o estaba fuera. Para él, la lealtad no tenía términos medios. Debía haber visto lo que venía. Pero seguí creyendo que, si yo era lo suficientemente razonable, él también lo sería. Ese fue mi error. El compromiso con Alejandro fue en un octubre. Planeamos una boda pequeña,
60 personas, en una hacienda en el Estado de México, a unos 40 kilómetros de la ciudad, todo pagado de nuestra bolsa, sin ayuda de nadie. Nuestra lista era ajustada, 30 del lado de él, 30 del mío. Cada silla estaba contada. 3 semanas antes de la boda, mi padre llamó. Necesitaba que añadiera a los hijos de Renata a la lista, a los 4. Le expliqué que el lugar estaba lleno, que no había forma de meter a más personas sin sacar a alguien que ya había confirmado. Le ofrecí que vinieran a la fiesta después de la ceremonia, que sería en un salón que rentamos para una celebración más informal. Dijo que era humillante, que eso demostraba exactamente lo que yo pensaba de su nueva familia, que si los hijos de Renata no estaban invitados a la ceremonia, él no iría. Me quedé en silencio por unos 10 segundos. Después le dije que lamentaba que se sintiera así. Colgó. Me convencí de que era una amenaza vacía. Él siempre exageraba cuando estaba enojado. Al día siguiente llamaría de vuelta, refunfuñaría un poco y aparecería en la boda de traje oscuro como si nada hubiera pasado. A la mañana siguiente, mi celular vibró sobre el tocador. Eran 6 palabras. Desde ahora, ya no eres mi hija. Lo leí 3 veces. Esperé un complemento que nunca llegó. Me senté en la orilla de la cama con el vestido de novia colgado en la puerta del closet frente a mí, con las lentejuelas captando la luz débil de la mañana, y me quedé quieta por un tiempo que no supe medir. No lloré. Solo me quedé mirando el celular como si el aparato pudiera darme alguna explicación que las palabras en la pantalla no daban. Alejandro me encontró sentada en el piso del cuarto, recargada en la cama, con el celular en el regazo. Él no preguntó qué había pasado. Solo se agachó despacio, se sentó a mi lado, me quitó el celular de las manos y leyó el mensaje. Se quedó mirando la pantalla un largo rato. Después volteó el aparato boca abajo, lo puso en el suelo entre nosotros y me pasó el brazo por los hombros. Dijo que no necesitábamos hacer nada con eso ese día. Yo sabía que tenía razón. Pero antes de que pudiera respirar bien, el celular empezó a vibrar de nuevo. No era mi padre esta vez. Era todo el mundo. Mi madre fue la primera. Dijo que mi padre tenía razón y que yo debía pedir disculpas antes de que fuera demasiado tarde. No preguntó qué había pasado. No preguntó si yo estaba bien. Fue directo al veredicto, como si el juicio ya se hubiera hecho sin mi presencia. Después vino Memo, mi hermano de 25 años que aún vivía en casa de mi padre. Su mensaje fue corto y directo, que lo estaba echando todo a perder. Luego vinieron las tías, 3 de ellas, cada una con su versión ensayada de decepción. La última, la tía Socorro, mandó una secuencia de mensajes que terminaba diciendo que la abuela Concha estaría avergonzada de mí. Esa última dolió diferente. Me quedé sentada ahí, leyendo mensaje por mensaje, y noté algo. Ninguna de ellas preguntó qué había pasado. Ninguna dijo, espera, cuéntame tu versión. Simplemente tomaron partido, como si lo hubieran ensayado, como si la narrativa ya estuviera lista antes de que nadie me escuchara. La velocidad con la que llegó todo me dijo más que cualquier palabra. Estaban esperando una razón para confirmar lo que ya creían de mí. Guardé cada mensaje en capturas de pantalla, una por una, con la calma metódica de quien organiza documentos en el trabajo. Después apagué el celular, lo puse en el cajón del buró y me fui a bañar. Me iba a casar en menos de 14 horas. Ese era el único hecho que importaba en ese momento. La boda fue hermosa. Necesito que sepas eso. La hacienda tenía luces colgadas entre los árboles y arreglos de flores silvestres en macetas de barro. La temperatura estaba perfecta para esa tarde de septiembre, de esa forma que te hace creer que el universo sí pone atención a algunas cosas. El lado de Alejandro estaba lleno. Padres, hermana, primos, amigos de la infancia, colegas del trabajo. 30 sillas, todas ocupadas. De mi lado estaban mi amiga de la universidad, Ximena, 2 amigas del trabajo y silencio. 6 sillas con arreglos al frente se quedaron vacías durante toda la ceremonia. Las servilletas dobladas, las copas llenas, las tarjetitas con los nombres de quienes nadie vendría a responder. La coordinadora del lugar vino a preguntarme antes de la ceremonia si quería que quitaran los servicios. Alejandro respondió antes que yo. «Déjalos», dijo él. «Alguien necesita ver esto». Tenía razón. El padre de Alejandro, don Alberto, un hombre tranquilo de cabello cano y apretón de manos firme, vino hacia mí antes de entrar. Sin que yo se lo pidiera, sin que nadie lo sugiriera, me ofreció su brazo.
Dijo que sería un honor acompañarme. No pude hablar, solo asentí con la cabeza. Entré por ese pasillo con la frente en alto, pasando por las sillas vacías, por los arreglos intactos, por las tarjetitas que se irían sin que nadie las leyera. Y llegué hasta Alejandro, que me estaba esperando con los ojos llenos de una expresión que nunca voy a olvidar. No era lástima, era orgullo. La música que sonó fue una que la abuela Concha tarareaba cuando cuidaba el jardín. No se lo conté a nadie. Era mi secreto con ella. Al final de la noche, Alejandro me abrazó en la pista de baile y me dijo al oído que yo no había perdido una familia ese día. Que ellos eran los que me habían perdido a mí. No volvimos a tocar el tema por 2 años. Durante ese tiempo, la vida se construyó con las manos. Alejandro y yo compramos un departamento. Me promovieron en la empresa donde trabajaba como analista financiera. Él creció en la constructora donde era supervisor de obra. Ahorramos, planeamos. Y entonces llegó Isabela, 3.2 kilos. Nacida un martes de marzo con los ojos de su padre y una determinación en sus gritos que dejaba claro que no venía a jugar. La sostuve en el cuarto del hospital y le susurré que nadie jamás le pondría condiciones al amor que recibiría. No busqué a mi padre, no bloqueé su número. Bloquearlo me parecía un gesto dramático y yo estaba cansada de dramas. Solo dejé de responder. Si él hubiera llamado para pedir disculpas, le habría contestado. Nunca llamó. Mi madre mandó 2 mensajes en 2 años. Ambos decían, estoy pensando en ti. Ninguno mencionaba la boda. Ninguno contenía la palabra perdón. Leí los 2 y cerré la aplicación. Empecé terapia 6 meses después de la boda. En una de las sesiones, mi psicóloga me preguntó qué necesitaría para considerar un acercamiento con mi familia. Pensé un rato antes de responder. Una disculpa que no venga con un pero en medio, dije. Ella anotó algo en su libreta. En ese tiempo, llegó un correo de una administradora de fondos para el retiro, Afore. Era un estado de cuenta de una cuenta a nombre de la abuela Concha, conmigo listada como beneficiaria. Lo leí, lo archivé en la carpeta de documentos importantes y volví a cambiarle el pañal a Isabela. No pensé más en eso. Hasta la cena de domingo en casa de mis suegros. Un domingo sí y otro no. Comíamos en casa de don Alberto y doña Vero. Era una de esas tradiciones que se fueron instalando naturalmente después de la boda. Alejandro prepara algo en el asador, doña Vero hace una ensalada desde cero. Isabela se queda en su silla alta entre nosotros intentando comer con las manos lo que sea que aparezca en la mesa. Fue en uno de esos domingos que mencioné el estado de cuenta. Lo dije de pasada, entre bocado y bocado, que había llegado otro estado de cuenta del Afore de mi abuela, que yo estaba como beneficiaria, que cada año llegaba ese papel y yo solo lo archivaba. Don Alberto soltó el tenedor. Él pasó 30 años como abogado especializado en derecho familiar y sucesiones antes de jubilarse. Cuando él cambiaba a ese tono más pausado, eligiendo cada palabra con cuidado, tenías que poner atención. Me explicó que un seguro o fondo de retiro con beneficiaria designada no pasa por juicio sucesorio. No pertenece a la masa hereditaria. Le pertenece directamente a la beneficiaria en el momento en que el titular fallece. Mi padre no podía tocar ese dinero, no sin mi firma autorizando una transferencia. Me quedé mirando mi plato. ¿Por qué contaría él con ese dinero? La abuela me lo dejó a mí. Don Alberto retomó el tenedor y cortó un trozo de carne. Porque hay gente que confunde la familia con la propiedad, dijo. Y cree que, eventualmente, lo que es tuyo será de ellos. Guardé esa información en el mismo archivo mental donde guardo las cosas con las que aún no sé qué hacer. Y ahí se quedó, hasta la tarde de un martes en que mi celular sonó con el nombre de mi padre en la pantalla. Isabela estaba en su silla con un plátano machacado que trataba con una seriedad impresionante. Yo secaba el fregadero cuando el celular vibró. Roberto Herrera. Me quedé quieta con el trapo en la mano hasta que entró al buzón de voz. Escuché el mensaje de inmediato. Su voz era cálida, casi suave. Dijo que estaba pensando mucho en mí, que me extrañaba, que quería platicar. Usó un apodo que no usaba desde que yo tenía como 15 años. Lo escuché 2 veces. Después miré a Isabela, que tenía plátano hasta en la ceja. Cuando Alejandro llegó, se lo conté. Me preguntó qué quería hacer. Dije que quería entender por qué ahora. No llamó cuando nació Isabela. No llamó en mi cumpleaños.
No llamó en el aniversario luctuoso de la abuela Concha. Y ahora, de la nada, me extrañaba. No le devolví la llamada. Me quedé esperando. 3 días después volvió a llamar. Esta vez contesté. La conversación empezó con lo que yo esperaba. Que había reflexionado mucho. Que sabía que se había equivocado con lo de la boda. Que quería arreglar las cosas. Lo dejé hablar, sin interrumpir, sin ayudarle a terminar las frases. Y entonces salió el tema del documento. Lo mencionó de pasada, justo después del «quiero hacer las paces», como si fuera un detalle sin importancia, que el abogado de la familia necesitaba una firma mía para resolver un asunto del retiro de la abuela Concha. Solo un trámite. Algo sencillo. Le pregunté qué fondo de retiro. Dijo que era el que estaba a mi nombre, que el abogado solo necesitaba que yo formalizara unas cosas para que el proceso siguiera. Pregunté. ¿Seguir hacia dónde? Hubo una pausa. Después dijo que era para arreglar los pendientes de la herencia. Le dije que lo iba a pensar. Se sintió demasiado aliviado con esa respuesta. Empezó a hablar de comer juntos, de conocer bien a Alejandro, de ver a Isabela. Dijo que se había enterado de la bebé por mi hermano. Le pregunté cómo sabía su nombre. Dijo que Memo se lo había contado. Colgué y me quedé sentada en la cocina un largo rato. No volvió porque me extrañara. Volvió porque necesitaba algo que solo yo podía darle. Y la voz cariñosa, el apodo de la infancia, el quiero arreglar todo, eran solo el empaque. En menos de una semana, mi celular se volvió un tablero de notificaciones. Renata mandó un mensaje extenso y cuidadosamente redactado sobre cómo las familias necesitan encontrarse a mitad del camino y lo mucho que le encantaría que Isabela conociera a sus hijos. No aparecía la palabra perdón por ningún lado. Mi madre llamó con una emoción que no encajaba con los 2 años de silencio. Las tías empezaron a aparecer, una por una, con mensajes sobre el perdón y sobre lo corta que es la vida. Todos dentro de una ventana de 7 días. Conté los días. Lunes, miércoles, jueves, viernes. Cada uno con su papel ensayado, ninguno mencionando el documento. Querían ablandarme y tenerme agradecida antes de que supiera lo que me estaban pidiendo. Puse el celular en el cajón y me fui a jugar con mi hija. El domingo siguiente, llevé el estado de cuenta a la comida con mis suegros. Don Alberto se puso sus lentes de lectura y estudió el papel en silencio por unos 2 minutos. Doña Vero se llevó a Isabela a la sala. Alejandro se quedó sentado a mi lado. Era una cuenta de ahorro para el retiro complementaria, me explicó, con beneficiaria designada, yo. Por el monto del estado de cuenta, mi abuela había sido muy diligente a lo largo de su vida. Algo así como 800,000 pesos, sujetos a variaciones del mercado. La cifra se asentó en mi pecho como una piedra. Confirmé lo que sospechaba. Si yo firmaba el documento que mi padre pedía, estaría renunciando a mi condición de beneficiaria. El dinero iría al beneficiario contingente, que muy probablemente era él. Sin mi firma, la designación era permanente. Él no tenía ningún mecanismo legal para obligarme. Le pregunté qué pasaría con su jubilación si yo no firmaba. Don Alberto se quitó los lentes y cruzó las manos sobre el papel. Si él estructuró su jubilación contando con este dinero, y por la urgencia con la que está actuando, es exactamente lo que hizo. Entonces, sin este dinero, las cuentas no le salen. Tendría que trabajar varios años más de lo que planeaba. Alejandro soltó el aire despacio. Me quedé mirando el papel. Mi abuela había dejado ese dinero para mí. No por accidente. Ella sabía lo que hacía cuando puso mi nombre ahí. Recordé la última vez que la vi lúcida, en el cuarto del hospital. Su mano apretaba la mía con una fuerza sorprendente para alguien tan débil en ese momento. Me dijo que había guardado algo para mí. Que no dejara que nadie dijera que era de ellos. Yo tenía 26 años entonces. Pensé que hablaba de la casa, de las joyas, de las cosas de dentro del departamento. No había entendido, ahora entendía. Contra todo sentido común, dejé que mi padre viniera al primer cumpleaños de Isabela. Me dije a mí misma que estaba dando una oportunidad. Tal vez también estaba probando, o tal vez quería ver con mis propios ojos si él podía cruzar la puerta de mi casa siendo un abuelo sin una agenda oculta. La fiesta era sencilla. 15 personas, la familia de Alejandro, algunas amigas mías, globos en la entrada, pastel de chocolate de la pastelería del barrio. Iba a ser tranquilo. Llegaron juntos, todos, mi padre, Renata, mi madre, mi hermano, las 3 tías.
como una delegación. Renata trajo una bolsa de regalo del tamaño de una maleta. Mi madre me abrazó en la puerta y me susurró que estaba muy feliz con este nuevo comienzo. La primera hora estuvo bien. Mi padre cargó a Isabela con el cuidado de quien manipula algo sobre lo que leyó pero nunca tocó. Renata tomaba fotos. Memo comió demasiado pastel. Las tías se quedaron cerca de la mesa de las bebidas platicando con la cuñada de Alejandro. Y entonces, justo antes de que yo cortara el pastel, mi padre se levantó. Pegó en la orilla de su vaso de plástico con un tenedor. El jardín se quedó quieto. Empezó a hablar de lo orgulloso que estaba de mí, sobre la familia, sobre las segundas oportunidades. Su voz se proyectaba bien en el espacio abierto, calculada, y reconocí el tono. Era el tono de quien practicó el discurso. Me miró a través de la mesa y dijo que sabía que yo iba a hacer lo correcto. Después metió la mano en el bolsillo del saco y puso un sobre color paja en la mesa, al lado del cuchillo del pastel y de la pila de servilletas rosas. «Solo una firmitas», dijo él, y así ya seguimos adelante. Todo el mundo me miró. Amigos de Alejandro que no tenían idea de qué había dentro de ese sobre. Su familia, que lo entendía perfectamente. Mi familia, que estaba esperando. Mi padre estaba confiado. Había armado la escena con cuidado. Momento público, testigos, lenguaje de reconciliación. Contaba con que yo no diría que no frente a tanta gente. Miré el sobre, a mi padre, a Isabela en los brazos de Alejandro, estirando la mano hacia un globo rosa. Hoy no, dije, con una voz que yo misma no reconocí de lo tranquila que estaba. Hoy es el cumpleaños de mi hija. Él sonrió y volvió a tomar el sobre como si fuera solo un aplazamiento. Claro, luego agendamos una reunión. Lo dijo como si nada. Pero vi la cara de Renata. Por medio segundo, la máscara se le resbaló. Se inclinó hacia mi madre y le susurró algo que me llegó con total claridad. Sabía que nos iba a dar largas. No reaccioné. Tomé el cuchillo, partí el pastel en rebanadas iguales y le serví a cada persona en la mesa, incluido mi padre. Cuando le extendí el plato, lo tomó porque no tenía opción. Alejandro me buscó con la mirada desde el otro lado del jardín. Me hizo el gesto de asentimiento más pequeño posible, ese que lo dice todo sin una sílaba. El sobre se fue en el bolsillo del saco de mi padre, un artefacto que no explotó, ese día. La fiesta terminó a las 4 de la tarde. A las 4:30, todos se habían ido. Alejandro llevó a Isabela a su cuarto. Yo me quedé en la mesa de la cocina con el celular y abrí la foto que le había tomado al documento cuando mi padre fue al baño, poco antes de irse. El domingo por la mañana, le llevé la foto impresa a don Alberto. La leyó despacio, con los lentes puestos, con el café enfriándose al lado. Era un documento de renuncia de beneficiaria. Si yo firmaba, renunciaba formalmente a mi posición en el fondo de retiro de la abuela Concha. El valor total se direccionaría al beneficiario contingente, mi padre, quien podría incorporar el monto a su propio plan de jubilación. Sin mi firma, él no podía acceder a nada. No había recurso legal, no había apelación, no había camino alternativo. La designación de mi abuela era definitiva. Si él planeó su retiro contando con este dinero, explicó don Alberto con la precisión de quien ya ha visto este guión antes, entonces, sin él, todo su plan se desmorona. Tendría que trabajar años extra. Sus cálculos simplemente no cuadran. Me quedé mirando la mesa. Mi abuela había puesto mi nombre en ese documento de forma deliberada. Sin avisarme, sin hacer aspavientos. Ella sabía lo que hacía. Sabía que un día alguien intentaría tomar lo que era mío, y quiso darme una protección que yo ni siquiera sabría que necesitaba hasta que fuera necesaria. No decidí en el momento. Regresé a casa y pasé 3 días con eso en la cabeza. Fui y vine por los argumentos. Si firmaba, mi padre obtendría el dinero y probablemente desaparecería de nuevo. Todo el afecto, las llamadas, los apodos de la infancia, se evaporarían en el segundo en que la pluma tocara el papel, pero al menos la presión pararía. Si no firmaba, sería la villana de la historia. No se contaría que mi padre planeó su retiro sobre un dinero que nunca fue suyo. Se contaría que Camila castigó a su propio padre. Me senté en el balcón después de que Isabela se durmió. Alejandro me trajo un té y se sentó en la otra silla. Dijo que cualquier cosa que yo decidiera, él estaba de mi lado. Sin presión, sin opinión. Solo estaba ahí. Él entró.
Yo me quedé. Me quedé mirando las luces de la ciudad, que esa noche parecían tener un ritmo propio. Pensé en la mano de la abuela Concha sobre la mía. En las 6 palabras que llegaron a la pantalla de mi celular 14 horas antes de mi boda, en los 730 días de silencio. En el sobrepuesto al lado del pastel de cumpleaños de mi hija como si fuera un punto del programa. Y pensé en los 29 años de decir que sí. 29 años siendo la hija que aparecía, que manejaba, que compraba, que reorganizaba su propia vida para que mi padre se sintiera en control. Y la única vez que dije que no, una sola vez, él borró 29 años en un mensaje de texto. Me terminé el té. No voy a firmar nada, le dije a la noche vacía. No buscaba venganza. Solo estaba cansada de ser la persona con la que todos contaban para ceder. Mi padre agendó una reunión para un jueves por la mañana, en un despacho de abogados en la colonia Juárez. Me llamó la víspera para confirmar. Dijo que sería rápido, que después comeríamos juntos. Le dije que vería si podía ir. El jueves por la mañana, yo estaba en mi casa. Isabela estaba en su silla. Alejandro había salido temprano. La cafetera pitó y llené mi taza. A las 10:05, el celular empezó a vibrar. Mi padre, avisando que estaban esperando. A las 10:12, Renata preguntando dónde estaba. A las 10:15, una llamada que dejé entrar al buzón. A las 10:20, mi padre otra vez. Podía imaginarme la escena en ese despacho. Mi padre con camisa de las buenas, Renata con la bolsa en el regazo, el abogado con los documentos organizados en la mesa y una pluma posicionada con precisión en la línea de la firma. Habían recorrido 40 kilómetros. Habían bloqueado la mañana. Lo habían ensayado. Y estaban esperando porque, en su versión, yo siempre aparecía. Porque yo era Camila. Y Camila decía que sí. Abrí el celular. Escribí 4 palabras. No firmaré nada. Lo envié. Dejé el celular en la barra y volví a mi café. A 40 kilómetros de ahí, mi padre leyó el mensaje. Sé lo que pasó porque Memo me lo contó semanas después, no para ayudarme, sino porque simplemente no pudo guardárselo. Mi padre se quedó mirando la pantalla como si las palabras estuvieran en un idioma extraño. Le pasó el celular a Renata. Ella leyó, miró al abogado, miró de vuelta a mi padre. El abogado cerró la carpeta, guardó su pluma y dijo con la objetividad de quien ya ha visto situaciones así. Sin la firma de la beneficiaria, no había nada que hacer. La designación de la abuela Concha era definitiva. Mi padre llamó. No contesté. Llamó de nuevo. Buzón de voz. Una tercera vez. Después empezaron los mensajes, cada uno un poco más desesperado que el anterior. No respondí ninguno. Él me había desheredado en 6 palabras. Yo le había respondido en 4. Me pareció que era más que generoso. Las consecuencias llegaron rápido, mecánicas e inmediatas. Sin el monto del retiro de mi abuela, el plan de jubilación de mi padre simplemente no cerraba. Tenía 57 años. Planeaba dejar de trabajar a los 60. La cuenta solo funcionaba con esos 800,000 pesos sumados a su afore del IMSS y a una pequeña reserva que había construido. Sin el dinero de la abuela Concha, el hueco era considerable. Su abogado le explicó que necesitaría trabajar al menos 6 años más para reponer lo que faltaba. 6 años. Regresó a trabajar la semana siguiente, no a la posición que ocupaba antes, que ya había sido ocupada cuando él avisó de su salida anticipada. Regresó en un puesto de supervisión de línea, con menor sueldo, turnos más largos, reportándole a un hombre casi 20 años menor que él. Renata, según Memo, no lo tomó nada bien. Ella se había casado con una idea de futuro. Viajes, tiempo libre, una vida más ligera después de los 50. Ese futuro ahora tenía un retraso de 6 años engrapado. Hubo una discusión, una noche, que Memo escuchó desde su cuarto. Renata dijo que si él no me hubiera mandado aquel mensaje, nada de esto habría pasado. Mi padre dijo que ella le había pedido que lo mandara. Ella dijo que le pidió que hablara conmigo, no que me desheredara por texto. La misma mujer que había susurrado, sabía que nos iba a dar largas. En la fiesta de Isabela, estaba ahora reescribiendo su propia participación en la historia. No saco placer de esto. Solo quiero que sepas qué pasó. Mi madre fue la siguiente en sentirlo. Después del divorcio, mi padre pagaba su seguro de gastos médicos mayores. No era una pensión formal,
Era un acuerdo tácito que los dos mantenían en silencio hace años. Ella no pidió pensión alimenticia. Él cubría el seguro. Cada uno preservaba las apariencias. Cuando la presión financiera pegó, mi padre lo cortó, sin avisar, sin platicar. Mi madre recibió una carta de la aseguradora informándole que la póliza había sido cancelada. Tenía 54 años, presión alta, hipotiroidismo y ningún plan por su empleo. Contratar uno por su cuenta, con su perfil, le costaría una fortuna al mes. 3 semanas después me mandó un mensaje. 5 palabras. Debí haberme quedado de tu lado. Lo leí sentada en el piso del cuarto de Isabela, mientras ella dormía en la cuna arriba de mí. Lo leí 3 veces. No respondí. No porque quisiera que sufriera, sino porque una disculpa que llega solo después de que llega la cuenta no es una disculpa. Es un cálculo. Mi madre estaba arrepentida porque estar equivocada se había vuelto caro. Hace 2 años, cuando yo estaba sentada en el suelo con el vestido de novia, equivocarse no tenía ningún costo para ella. Memo fue lo que menos esperaba. Cuando mi padre se apretó el cinturón, mi hermano lo sintió al momento. El subsidio para su renta desapareció. El seguro del coche que mi padre cofirmaba fue cancelado. A los 27 años, Memo se vio en un departamento de una recámara en otra colonia, pagando sus propias cuentas por primera vez, comiendo lo que cabía en el presupuesto. Me llamó un domingo de diciembre. Isabela ya gateaba por toda la sala en esa época, agarrándose de los muebles con una determinación que me llenaba de orgullo. Contesté sin expectativas. Dijo que tenía algo que decirme. Después dijo, perdón. Sin peros, sin una petición después. Dijo que sabía que lo que mi padre había hecho estaba mal desde el principio, que se quedó callado porque era más fácil, porque mi padre pagaba sus cuentas y no quería crear problemas. Dijo que eso no era una excusa, era solo la verdad de lo que había pasado. Me quedé en silencio un rato. Te escucho, le dije. Preguntó si podía conocer a Isabela un día. Solo él, sin nadie más. Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo. Él dijo que estaba bien, que esperaría. Colgamos. Era la primera vez en 2 años y medio que alguien en mi familia pedía perdón sin querer nada a cambio. Eso pesó de una forma distinta. 3 semanas después de la reunión que no fue, mi padre llamó una última vez. Eran casi las 9 de la noche. Isabela ya dormía. Alejandro veía un partido en la sala. Yo estaba guardando los trastes cuando el celular se iluminó. Contesté. La voz era diferente, sin artificios, sin calidez calculada, sin apodos. Era solo un hombre cansado al otro lado de la línea. Dijo que se había equivocado, que el mensaje no debió enviarse, que él lo sabía. Le pregunté qué mensaje, el de las 6 palabras o el del documento. Hubo un silencio largo. Después dijo, los dos. Me quedé apoyada en el fregadero. La parte de mí de 15 años, la que lo recordaba enseñándome a hacer divisiones en la mesa de la cocina, quería ablandarse. Pero el resto de mí había pasado 2 años enteros convirtiéndose en alguien que no cede. Le dije que lo entendía. Y que era exactamente por eso que no podía hacer lo que él pedía. Que durante 2 años él había elegido la versión de Renata sobre mí sin llamarme para preguntar. Que había dejado que mi madre, mi hermano y 3 tías tomaran partido sin corregir a ninguno. Y que había vuelto, no porque extrañara a su hija, sino porque necesitaba su firma. No me contradijo. Solo respiró. Le dije que esperaba que pudiera resolver lo de su jubilación. Que de verdad lo esperaba. Pero que yo no era el plan de reserva de nadie. Buenas noches, dije. Colgué. Doblé el trapo de la cocina, alineé las puntas y pasé la mano por encima para alisarlo. Alejandro apareció en la entrada de la cocina. Preguntó si era él. Dije que sí. Preguntó si estaba bien. Dejé el trapo sobre el horno y dije que sí. Él asintió y volvió al partido. Terminé de guardar todo. Aquí está lo que pasó después, porque la historia no tiene sentido sin esta parte. Mi padre volvió al trabajo. El puesto nuevo pagaba considerablemente menos. Su plan de jubilarse a los 60 quedó fuera de discusión. Su consultor financiero fue honesto. A los 65 mínimo, tal vez 67, dependiendo de cómo se comporte el mercado y de cuánto tiempo pueda seguir trabajando. Renata fue recalibrando sus expectativas con dificultad. Sus hijos seguían necesitando cosas. La cuenta no tenía el margen que ella había anticipado. Mi madre buscó cobertura por su trabajo y encontró un plan colectivo. Más caro que antes, pero viable.
Está bien. Hablo con Memo a veces. Mensajes cortos, una foto de Isabela de vez en cuando, un link de un video aquí y allá. Aún no es una hermandad real. Pero él es el único que pidió perdón sin querer nada a cambio. Y eso importa. Las tías desaparecieron. Las 3 que mandaron mensajes horas antes de mi boda llamándome egoísta e ingrata se quedaron en silencio. No mandaron carta, no mandaron audio, no aparecieron. No las busqué. La verdad viajó sola, de la forma en que siempre viaja. Mi padre le había contado a mucha gente sobre su jubilación anticipada. Trataba el tema como un hecho en las pláticas de café. Cuando el hecho se convirtió en 6 años más de oficina, empezaron las preguntas. Y mi padre, que nunca fue bueno mintiendo bajo presión, fue respondiendo lo suficiente para que el resto se armara solo. La tía Socorro se encontró a doña Vero, la mamá de Alejandro, en el mercado. No dijeron nada sobre el asunto. Doña Vero solo sonrió y preguntó cómo estaba la familia. La tía Socorro se puso pálida, según doña Vero. No tuve que hacer nada. Cuando construyes una historia sobre una mentira, no necesitas a nadie para derribarla. Solo necesitas tiempo. Hoy es domingo. Estoy sentada en el balcón de nuestro departamento. El espacio es pequeño, pero Isabela trata el área de lavado como si fuera una expedición. Está ahora arrodillada en la jardinera que Alejandro hizo para mí en la esquina, metiendo el dedo en la tierra con una concentración absoluta. Alejandro está en la cocina. El olor de algo horneado ya invadió la sala. En un rato llegan don Alberto y doña Vero con un postre que doña Vero nunca avisa cuál es, y eso es parte del ritual. El dinero de la abuela Concha está a mi nombre. No he tocado nada. Decidí que será el fondo para la educación de Isabela, la mujer que cultivaba hierbas con cariño y les decía a todos, «Mi cielo, va a pagar la universidad de la bisnieta que nunca conoció». Se siente correcto. Sigo viendo a mi psicóloga los jueves. En la última sesión me preguntó si sentía culpa. Pensé un poco antes de responder. Siento tristeza por haber tenido que elegir, dije, pero lo volvería a hacer. Ella anotó algo y asintió. Isabela levanta la cabeza de la jardinera y me extiende la mano llena de tierra como si fuera un regalo. Me agacho, tomo su mano y la limpio despacio con el borde de mi manga. Hay algo que la abuela Concha decía que se quedó conmigo todos estos años. No es una frase de libro ni de calendario, era solo su forma de ver el mundo, que el amor de verdad no cobra entrada al llegar. Nunca lo entendí completamente hasta aquella boda que tuvo 6 sillas vacías y una pareja que entró al salón de la mano, sin deudas con nadie. Le voy a enseñar eso a Isabela cuando tenga edad para entenderlo, que puede amar a alguien de verdad y aún así decir que no. Que ceder no es lo mismo que amar, que el silencio elegido es diferente al silencio impuesto, y que no es una oración completa. No necesita explicación, no necesita disculpa, no necesita nada más después. Mi nombre es Camila Herrera, tengo 32 años, dije 4 palabras. Y mi padre descubrió que una vida entera de suposiciones sobre la hija que siempre cedía tenía un precio que no estaba preparado para pagar. No dije esas palabras para lastimarlo. Las dije porque finalmente, por primera vez en 29 años, yo misma creí en ellas. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allá.